Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Desde San Jordi soy James Sosa, soy el escritor de los libros 366 días por debajo de tu piel y En busca de tu mirada. Soy el único representante de Perú y también de Galicia y estoy encantado. Bueno, pues este libro salió en noviembre del año 2013. Es un libro de motivación y autoayuda que está cargado de empatía, escrito de manera coloquial, muy fácil de entender para que el lector, aunque nunca haya leído un libro, pueda coger este libro, leerlo de la manera que quiera y bueno, que le dé un empujón a su vida. Ya tenemos casi 15.000 unidades vendidas en lo que es España y el resto del mundo y es una autofinanciación y una autoedición. Este libro, En busca de tu mirada, es un libro que está basado en las regresiones, contiene romance, acción, pasión, erotismo. Lo que intenta es abrirle a los ojos al mundo, a la gente, para que vea que hay algo más allá de lo que piensan, ¿no? Y bueno, así vamos. Pues empecé a escribir en julio del año 2013, fue el primer libro. Hace poquito, ¿no? Hace poquito, exactamente, sí, sí. Este de aquí pues lo saqué en septiembre del año 2014, el año pasado. Y ahora en nada, en junio o julio, saldrá la segunda parte de este. Ya en 2 años pues voy haciéndome 3 libros. Bueno, todo fue por motivo de una depresión que tuve, unos bajones, y luego yo me di cuenta que no podía estar de esa manera, me autoayudaba a mí mismo, empezaba a escribir reflexiones, que era con este libro y tal, y bueno, pues veía que las reflexiones las ponía en Facebook y la gente pues de 100 fans me pasaron a 1000, de 1000 fans me pasaba a 10.000, y de repente tenía 100.000 personas en mi Facebook que la gente pues me iba leyendo y tal. Cada semana pasa 1 millón de personas por allí y bueno, yo encantado. Y este pues es una historia que está basada en las regresiones. Una historia muy cárnica, muy, no sé cómo poder explicarla, muy sentimental, muy fuerte, muy apasionante, muy intensa, que lo que intento es hacer ver a la gente de que hay algo más de lo que la gente piensa que existe en este mundo. Okay. Sí, ha venido bastante gente, la verdad, yo de todos los que estábamos allí, era el segundo que más gente tenía, la verdad que para ser la primera vez en San Jordi estoy encantado y el año que viene pienso repetir, vamos, ¿Seguro? de cabeza. Y bueno, he sido invitado por la librería Libri, que es mi único punto de venta en toda Cataluña, y la verdad que estoy encantado porque es como mi segunda casa, me tratan genial, vendo muchos libros con ellos, mis fans adoran la librería y aparte de ser un punto de venta en un punto bastante central de lo que es Barcelona, y bueno, cada vez que saco un libro ellos están interesados en vender lo mío y yo creo que he tenido una suerte muy grande en contar con ellos. Pues tengo un nuevo proyecto que saldrá entre junio y julio, que es la segunda parte de En busca de tu mirada, la segunda y la última parte. Va a ser un libro que, bueno, los que han leído ese libro saben que es un libro bastante intenso, bastante fuerte y tiene todo tipo de escenas y contenidos. Y el siguiente va a ser cuádruplemente más fuerte, más intenso y bueno, va a tener bastante más base, va a ser bastante más grande también. Y bueno, llegará a explicar la finalización de este libro. De esa manera la gente podrá entender lo que he intentado hacer con este libro, abrir los ojos a la vida y que pues puedan empezar a mirar la vida de otra manera sin tener miedo a la muerte y bueno, a disfrutarla también. Pues me imagino que a partir de septiembre, octubre haré una presentación nuevamente en la Libri, ya sería el nuevo libro. Y bueno, me tendréis aquí. Yo encantado la vida de estar aquí en Barcelona, que me encanta mucho y bueno, como siempre os digo, no es por tirar la pelota, pero a Libri pues es el lugar donde me gusta estar y hago bien mis presentaciones. Mi público, la verdad que es el lugar que también eligen para venir, es céntrico, fácil de llegar y pues aquí mis públicos. Genial, sí. En septiembre me veis por aquí.